Bueno, buenas tardes. Agradezco al comité organizador la invitación y la posibilidad de poder hablar, aunque sea brevemente, sobre las complicaciones ortopédicas en la obesidad, específicamente para ustedes los pediatras que están un poquito alejados de lo que es traumatología de ortopedia. Como los traumatólogos y ortopedistas estamos alejados de la clínica, ¿no? Eso lo reconozco también. Específicamente para introducirme en el tema, existe una causa que es el exceso de peso y un efecto en consecuencia. Ese efecto es sobre el hueso y sobre los tejidos blandos. Sobre el hueso específicamente vamos a hablar a nivel de lo que significaría en dos articulaciones principales que son las que pueden estar afectadas, que es la cadera y la rodilla. En la cadera, hablar puntualmente sobre la epifisiolisis de cadera, que es un desplazamiento de la epífisis femoral, también denominada coxa vara del adolescente. Es una lesión en la fisis o el cartílago de crecimiento proximal del fémur, como les dije. Esta lesión puede producirse por una lesión traumática directa o por un debilitamiento patológico progresivo sin mediar ningún trauma previo. Ese deslizamiento o pérdida de contacto parcial entre la epífisis femoral y el cuello anatómico se produce en forma lenta. En esto quiero dejar aclarado que la epífisis siempre se mantiene en su continente, que esto sería el acetábulo de la cadera. O sea que esa fisis o cartílago de crecimiento, al estar debilitado y producir un rompimiento del mismo, lo que hace es que se desplace el cuello anatómico del fémur con respecto a la epífisis que queda en su lugar. Ese desplazamiento generalmente se produce hacia adelante, hacia arriba y hacia afuera. Para que ustedes me entiendan bien, ese desplazamiento epifisario femoral proximal, como ustedes ven en esta diapositiva, ese es el cartílago de crecimiento, la epífisis y el cuello anatómico. Existe por fuerza de cizallamiento, que ya vamos a ver, un despegamiento y un desplazamiento del cuello con respecto a la epífisis. Eso lleva a que el cuello rote, se vaya hacia arriba, hacia afuera y con una rotación externa del mismo. Esta es una tomografía en 3D para comentaré lo mismo que le estoy diciendo. Ustedes ven el desplazamiento lateral y el desplazamiento superior del cuello y el fémur con respecto a la epífisis que se mantiene dentro del acetábulo. Radiológicamente, en una etapa inicial, que es lo que ustedes tienen que ver, van a encontrar radiológicamente un mayor engrosamiento en la abertura del cartílago de crecimiento, que esto es lo difícil de que ustedes observen, porque cuando hay un desplazamiento grande se ve a simple vista. Para hablar un poco de la patología, la incidencia generalmente se da en niños, en hombres, en relación de 2:1. Hay una bilateralidad en el 25% de los casos y 50% en los casos de endocrinopatías. Normalmente hay una controversia entre los traumatólogos y en nuestro servicio. Generalmente cuando aparece en un niño con las características de obesidad o que tiene trastornos endocrinos, no solamente tratamos la cadera enferma, sino que preventivamente también tratamos la cadera sana, a los fines de no encontrarnos con patologías como la que tenemos ahí a mano y para evitar después que se nos pase, y que lo tratemos a destiempo. En la edad generalmente se da en las mujeres un poquito antes, de 10 a 13 años, y en los varones de 13 a 15 años. ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad? Debido a ese debilitamiento que sufre el cartílago de crecimiento, el sobrepeso o la obesidad o la sobrecarga actúa como fuerzas cizallantes sobre ese cartílago y en consecuencia al tener un debilitado el cartílago o la fisis produce la rotura de ese cartílago y el desplazamiento que les estoy explicando. También ocurre lo mismo, por eso no hablo de obesidad solamente, sino de la sobrecarga a la que está sometida esa cadera. Lo mismo ocurre con las hormonas de crecimiento en los pacientes que son altos con crecimiento rápido.
que son grandes para su edad, en donde existe un aumento de la GH, de la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que produce la hormona de crecimiento? Existe un aumento de la celularidad a nivel de ese cartílago de crecimiento y mayor cantidad de células con respecto al tejido o a la trama conectiva, que es la que le da la resistencia a ese cartílago. Entonces, como consecuencia, hay un debilitamiento, las fuerzas del peso actúan como fuerzas cizallantes con la rotura consecuente. Lo mismo pasa en el síndrome adiposo genital o en el síndrome de Froelich, donde las hormonas sexuales, al estar bajas o desaparecidas en esa edad de la adolescencia, predisponen a que se mantenga esa celularidad con el debilitamiento consecuente de la fisis. Existen diferentes patologías endócrinas, estos únicamente para mencionarlo, sobre todo el hipotiroidismo, el hipopituitarismo, la acromegalia y el síndrome de Froelich, que es el que hice referencia anteriormente. Esto es a simple, nada más que para que ustedes lo tengan en cuenta, es más de resorte traumatológico, pero la forma de presentación puede ser un deslizamiento agudo con un trauma previo y con dolor agudo espontáneo sobre una cadera que previamente estaba sana. Un deslizamiento crónico, que es el que me estoy haciendo referencia, que es un deslizamiento lento, progresivo, con poca sintomatología. De un deslizamiento agudo sobre crónico, es decir, media un traumatismo sobre una cadera que ya previamente también tenía síntomas previamente a la aparición del síntoma agudo, ¿no? Bueno, lo principal acá a tener en cuenta es la sintomatología. A ustedes que probablemente les pueda caer un paciente con dolor, con molestia, y antes que ustedes lo deriven al traumatólogo. El paciente puede presentarse con una renguera, un dolor en la cadera, una renguera antálgica. Es muy importante que tengan en cuenta esto. El dolor es insidioso y generalmente el paciente les va a manifestar dolor en la rodilla y en el muslo. Es rara vez viene el paciente señalándole que les duele la cadera. Eso es por la misma metámera neurológica que hace que el dolor sea irradiado a la rodilla o al muslo. El paciente ya, cuando ha habido un desplazamiento de la epífisis, el paciente viene caminando con su dolor insidioso o más importante, pero con una rotación externa del miembro, que es la posición que toma el miembro por ese desplazamiento del cuello. El aspecto que es muy importante, y por eso lo tienen que tener en cuenta, un paciente grande, tipo adiposo genital, delgados o altos o con sobrepeso, con dolor en rodilla, dolor en muslo, lo primero que hay que pensar es que la patología está en la cadera, no en la rodilla o porque es un desgarro o una inflamación del tendón. Y si ustedes hacen una maniobra, lo acuestan, algo que es patognomónico, acostar el paciente, flexionar esa cadera dolorosa o ese miembro inferior doloroso, el miembro en vez de flexionarse en el eje que ustedes están llevando, siempre rota y se va hacia afuera. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber, que hay un problema en la cadera. Esto es muy simple, como siempre el método diagnóstico es el par radiológico, frente-perfil, van a encontrar un ensanchamiento, que es lo que vimos inicialmente, o ya un principio de desplazamiento del cuello con respecto a la epífisis. Si hacen una ecografía, siempre va a haber un derrame articular, y en la centellografía, que se hace con tecnesio 99, siempre hay un aumento de la captación por mayor cantidad de sangre que llega a ese cartílago que está lastimado. Y una necrosis, que ya son procesos, digamos, secuelares, una necrosis avascular de la epífisis, que por ese desplazamiento, cuando ya es un desplazamiento importante, se rompen los vasos arteriales que van desde el cuello hasta la cabeza. A medida la irrigación de la cabeza, esto a simple comentario, en un niño generalmente siempre la epífisis se nutre a través del ligamento redondo, o sea que si hubiese una fractura a nivel del cartílago, es muy difícil encontrar una necrosis de la epífisis, pero a medida que van creciendo empiezan a ser sustituidos esa circulación por vasos que van desde el cuello hacia la cabeza. Entonces, al romperse el cartílago o la fisis, produce también la rotura de los vasos, como consecuencia una necrosis parcial o a veces total, ¿no?, de la cabeza. El tratamiento siempre es quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento? Estabilizar la epífisis para frenar el deslizamiento en la posición en que está. No queremos ni hacemos maniobras de reducción, por más que la cabeza esté caída o muy grande, hay que estabilizar en la posición en que está, justamente para evitar
los riesgos de lesiones vasculares de los pocos vasos que pueden quedar intactos. ¿Cuál es el objetivo? Hacer un cierre fisario y prevenir la necrosis osteoarticular o la condrólisis de esa cadera. Esto es simple conocimiento de ustedes, es muy simple el tratamiento, un tratamiento quirúrgico, se pasa un pequeño tornillito que tome la fisis, que pase la fisis, la epífisis y lo sostenga al cuello quirúrgico. Ahí lo que ustedes pueden ver es un estadio primario, pero que ya nos habla de que existe una lesión en el cartílago de crecimiento, porque fíjese cómo está un poco más separado o más ensanchado. Les vuelvo a repetir, nosotros generalmente ante esta perspectiva y en un paciente que tiene un sobrepeso, y eso es una controversia a nivel de la especialidad, ¿no? Pero también tratamos la cadera sana y colocamos un tornillo en la cadera sana justamente para evitar la secuela de la segunda cadera, que se da en un 50%. Bueno, pasando un poco, dejando la cadera y pasando a la rodilla, otra de las manifestaciones que vamos a encontrar en esa articulación debido al sobrepeso, y acá quiero hablar del genu valgo patológico. Pero para entender el genu valgo, bueno, el genu valgo existe en diferentes causas, puede ser idiopático, congénito, por causas traumáticas, reumáticas que dañen el cartílago articular y generan como secuela un genu valgo. Pero para entender el genu valgo, cuando es patológico, y en esto les es importante a los pediatras, tenemos que conocer cómo es la evolución natural del eje angular de los miembros inferiores. Lo normal, cuando un niño nace, siempre hay un genu varo, que es fisiológico el genu varo. Ese genu varo serían las rodillitas separadas cuando uno junta los pies. Lo normal, y existe más o menos un desvío estándar de esa media, es que el nacimiento del niño tiene 15 a 20 grados de varo. A medida que va creciendo y llega aproximadamente entre los 3 años y medio, yo le diría hasta los 4 años, a los 4 años ya existe una corrección y una rectificación de ese eje, de ese varo, llegando hasta las piernitas derechas. Y de ahí se pasa hacia el otro lado. Es lo que vamos a encontrar como un genu valgo, o las rodillitas cariñosas, como se las denomina también, que llega a un máximo hasta de 15 grados en prácticamente los 4 años. A partir de los 4 años empieza la corrección nuevamente, para ya quedar con un valgo fisiológico en la edad adulta, que es de aproximadamente 5 grados. Entonces, es importante conocer que el valgo es normal en los chicos. Hasta 8 centímetros de separación entre los maléolos, cuando ustedes juntan las rodillas, es el límite superior de normalidad. Entonces, un chico hay que esperarlo, está dentro de lo normal, y si llega a los 6, 7 años y todavía persiste un valgo importante, entonces sí pueden derivarlo para que nosotros tomemos partido. Generalmente nosotros seguimos esperándolo hasta ver si no hay síntomas y no hay dolores, hasta ver la corrección espontánea hasta los 10 años. Si no, en los 10 años empezamos a actuar. Y esto es para corroborar lo que les estoy diciendo, esto es un pequeño trabajo que hicimos en el servicio hace varios años. Ustedes pueden ver, las muestras son pequeñas, pero son muy significativas. En chicos de 11 años, con sobrepeso y sin sobrepeso, o sea, la edad etaria es la misma, en un peso sí considerable, fíjense en el sobrepeso en pacientes que tenían prácticamente 63 kilos para esa edad, contra 35 del otro, un índice de masa corporal también aumentado, la diferencia intermalleolar era abismal, ¿no?, con respecto a los chicos sin sobrepeso a los 10 años, 11 centímetros contra prácticamente 3 centímetros. Con esto queremos significar que el sobrepeso no es la causa del genu valgo, pero sí retrasa o frena la corrección. El sobrepeso no es lo que les va a producir un genu valgo, porque el genu valgo siempre es fisiológico. Como consecuencias del genu valgo patológico, afecta la realización de ejercicios físicos al generar torpeza, dificultad en la carrera del chico, por eso el chico restringe su actividad deportiva, que debe ser característica y estimulada a esa edad, y genera, por supuesto, mayor predisposición a actividades ociosas sin gasto energético, con círculo vicioso hacia la obesidad. Y para hablar muy poquito de las lesiones de partes blandas, acá quiero hacer hincapié en el complejo articular del tobillo y del pie,
en los pies planos valgos, hiperlaxos, que ya están preexistentes. La obesidad tampoco le va a generar un pie plano o un pie plano valgo, sino que va a aumentar ese valguismo y ese planismo, o va a traer como consecuencia sintomatologías. Existe una sobrecarga del arco longitudinal interno del pie, dolor en la planta, dolor en la pantorrilla, que eso es lo más característico, fatiga fácil, calambres, sobre todo nocturnos. Hay chicos que se despiertan con dolores nocturnos, y todo eso trae como consecuencia, de nuevo, al círculo vicioso, que es la restricción en la actividad física por sintomatología. En conclusión, y para terminar esta charla, lo más importante, en el niño el sobrepeso no produce por sí mismo deformidades o lesiones óseas, sino que agravan las enfermedades esqueléticas preexistentes y genera, por otro lado, síntomas musculares o articulares que limitan la actividad física y favorecen entonces sí el sedentarismo. Nada más. Gracias.